Ya habíamos cerrado el negocio de importación de acetona. Y ahora era momento de reorganizar mi vida con Isabel. Hay otra cosa que te queda decir, hermano. Decime. ¿Será que todavía tienes ese departamento que le diste a mi mamá? ¿Y eso para qué? Me gustaría rentarlo, si se puede. Hoy mismo, si querés. Yo tengo las llaves allí con mis cosas. Camina. No. Vamos, vos y yo. Ustedes cómanse la empanada que les va a gustar. Permiso. ¿Por dónde? Por aquí, vení. ¿Saben una cosa? La high class se cree mejor que todos los demás, ¿no? Están más podridos que cualquiera. El imbécil no sabrán qué se está metiendo. Nah, sí lo sabe. Solo que prefiere hacerse el que no ve. ¿Te puedo hacer una pregunta, hermano? Claro, con todo el gusto. Mamá, ¿has sabido algo de ella? Pues hablé con ella por teléfono y me dejó muy claro que no quería nada conmigo. Me colgó así rapidito. Ya. Bueno, supongo que necesito tiempo. A ver, hombre, Nacho. Tu mamá es una gran mujer. Yo quisiera acostumbrarme a estar sin ella, pero me toca. A vos, como dijo, muy berraco no tener a la mamá, ¿no? ¿Y cómo no me iba a doler recordar a mi jefa? Saber que seguía en México y que estaba bien me daba un buen alivio. Pero mientras llegaba la hora de verla, yo tenía que seguir apagando incendios en este business. ¡Qué horror, paisa! Esto está horrible. Un descuido chiquitito y cobra la vida de una chava. No puede ser, no puede estar pasando. Pero pasó. Esto está pelada. Es por no seguir las reglas. Estamos trabajando con químicos. Yo no puedo más con todo esto, en verdad. Ya, yo hasta aquí llegué, te lo juro. Hagamos una cosa. Vayan a tomarse el alguito, a descansar y a pensar un rato. Que trabajar así, tristes y cansados, eso no funciona. Hágale pues. Me parece que el lugar está bien. Un poco... está bien. Oh, perdón, don Zamora. A mí me parece perfecto. Es nuestro cuartel general, hermano. Disfrútenselo porque desde aquí vamos a hacer todas las operaciones que tengan que ver con Medellín. ¿Quién va a vivir aquí? ¿Nosotros? No, mi amigo. Este lugar es para mi mujer. Tengo que sacar ya del monte. Eso, Masta. Esto para Malerio va a ser como un palacio, ¿estás entendiendo? En el estado en el que ya está, no puede estar allá donde está. You got it? De acuerdo, Drake. Bueno, vamos con lo bueno. La repartición de la lana. Zamora, esto es para ti. Te compras un vuelo a Miami y con esta plata te arrancas con lo del acetón. ¿Estamos? Perfecto. Mañana a primera hora estoy ahí. Y Joe Fernández. Mira, con esto para la camioneta. Una 4x4, una pick-up, algo por el estilo. Ya sabes, placas robadas. Eso no es complicado para mí. Buenísimo. Y con esto te rentas una bodega. Igual, algo que no tenga papeles. Ya sabes, que no nos vinculen. Tú sabes cómo es la movida. Mañana mismo te lo resuelvo. Buenísimo. Ahora, algo muy importante. Ustedes dos, de hoy en adelante, son hermanitos. Y yo soy su papá. Así que dense una mano. Estoy diciendo en serio. Dense la mano. No. Hey, bueno. Eso. Escúchenme muy bien. No me van a caer el negocio con sus penas. Masta. Eso. ¿Y qué vamos a hacer con el resto del dinero? No podemos llegar con eso al laboratorio. ¿Estás entendiendo qué estoy hablando? Fernández. Tú vas a ser el encargado de la plata, hermano. Búscale un lugar secreto y aguas, porque sé cuánto hay ahí. Tranquilo, que yo no muerdo la mano que me da de comer. Ya lo iremos viendo con el tiempo. ¡Vámonos, Drake! Hay cosas que hacer. Hey. Ok. Zamora. Lo veré. Bueno, hermanito. Entonces. Hermanito. Hasta entre los perros hay razas, Zamora.
You stay away from me, okay? Okay? That's right. Yo creo que usted no debería confiar en esos gringos, ¿sabe? Esos policías son más corruptos que quién sabe qué, bro. Igual que todos los del mundo, hermano. Te digo cuál es el secreto. Les das una buena lana y mira, directito a la bolsa, hermano. Esos sí no se matan primero entre ellos mismos. Son policías, Hombre, son como locos. son unos mocosos. Eso es lo Pero que tú son. crees que van a arriesgar la plata por hacer tonterías, no, hombre. Van a estar bien portaditos. Mira, igualito que tú, papi. ¡Epa! Epa, ey, no. No me compare más. Mr. Dre tiene demasiado corazón. Ni policía, ni desleal, ¿ok? Es una broma, no seas sensible. No seas sensible. No seas sensible. R7 para R9, cambio. ¿Me copian? ¿Qué hubo, enano? ¿Qué pasó? Nacho. Es que tuvimos un problema. Por aquí una de las peladas manejó mal la acetona. Se nos quemó viva. Se murió. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Eso qué importa, Nacho? ¿Qué importa? Necesitamos que vengas ya. Tenemos que llevar el cuerpo al pueblo, por favor. Esto está horrible. Mi vida, híjole, lo siento mucho, mi amor, pero por favor, trata de mantenerte alejada del laboratorio. Sí, no es bueno para tu salud, y menos como estás ahorita, mi amor. Nacho, te suplico que vengas. Por favor. Pilar está muerta. Se nos murió. Lo mínimo que podemos hacer es llevarla con su familia, con la gente que quiere. Me siento pésimo. Sí, mi amor, te lo prometo, nada más. Hay un pendiente que tengo que resolver. Y en cuanto termine, te juro que me voy para allá, ¿sí? Puede ser. ¿Qué hacemos, Masta? ¿Nos devolvemos o qué? No, hermano. No. Vamos a Armenia. Tengo que resolver mis rollos ya. Y de ahí nos vamos para el laboratorio. Sí, está bien, papi. No tienes que contar. No, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Dejemos la calentura, dejemos el azar. Nosotros venimos en son de paz. Entonces vos sos Santa Cruz. Vos debes ser el primo de Escobar, ¿sí o qué? Gustavo para vos, hombre. Mucho gusto, Gustavo. Magaña, revíseme la avioneta. No quiero ninguna sorpresita. Mira, no es necesario, ¿oís? Vengo a hablar con vos, no vengo a quebrarte. Entonces decile a tus hombres que bajen las armas. Deciles vos primero. Bueno, parece que la avioneta está limpia. Te lo dije. Mira, yo vengo a hablar con ustedes, ¿sí? Lo que les voy a decir es algo importante. Ya, muchachos, ya, andémonos. Esto me parece muy bien, hombre. ¿Por qué no nos subimos al jeep que Pablo nos está esperando? Vámonos. Permiso. Por favor. Nosotros no les estamos pidiendo ayuda porque no la necesitamos. Vea, puro cacareo de gallinas. Mira, cada quien tiene su organización, cada quien tiene sus clientes. ¿Para qué nos vamos a pisar las mangueras como dicen por ahí? Eso no nos conviene a ninguno. Porque lo decís vos. A ustedes les conviene, pero a mí no. A todos nos conviene. Ustedes tienen el Caribe, nosotros tenemos el Pacífico. La estamos haciendo en grande, ¿oís? ¿Ah? ¿Para qué nos vamos a dañar el caminado entre nosotros? Pues, ¿sabes qué? Vos no venís a mi casa a decirme cómo es que tengo que hacer las cosas. Si ustedes allá en Cali están pensando que me les metí al rancho, que me les estoy comiendo la mujer, es problema de ustedes. Pero yo en mi negocio hago lo que me da la gana. Por un momento pensé que estábamos hablando con verdaderos empresarios, no solo con un par de montañeros. Digo, montañeros y a mucho honor. Y aquí donde ves este montañero, les está dando sopa y seco a todos ustedes. Creo que fue un error haber venido. ¡Nos vamos! Adiós, No, pues, adiós, pues. momento, Chepe, cálmate. Calmémonos todos, señores, pues. Pablo,
Yo creo que esto lo podemos hablar mejor. Repensemos las cosas. Ah, loco, yo no tengo nada que pensar. Y si usted está muy bravo, mijo, sepa y entienda que aquí no negamos bala a nadie. No me amenaces, gran que si quieres que nos demos bala, hijo de nos damos bala entonces. Calmaos, calmaos. ¿Cómo es, pues, mijo? Póngala como calmaos. quiera. A ver, ¿qué hubo? Bueno, pues, dejemos la hue... Bajemos las armas. Y aquí a ninguno le conviene levantarse a plomo. ¿Y por qué no? A este no le tengo miedo. Ay, que a mí no se me arruga ni en piscina. A mí no me vengas con esas ínfulas. Pensa un poco, echale cabeza, ve. Que precisamente esto no nos conviene a ninguno. Hombre, Pablo, Santa Cruz tiene razón, hermano. Sí, estamos todos en el mismo negocio, pero es suficientemente amplio y grande. Y está creciendo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no nos apoyamos? Trabajamos juntos. Eso es precisamente lo que he tratado de decirles durante todo este tiempo. No vale la pena que nos matemos entre nosotros, que nos boleteemos con la tomba, con las autoridades. Eso no le sirve a nadie. Pongamos unas reglas. Oigan a este carech, pues que a ponerme reglas a mí. Espérate, Pablo. Oigámoslos. ¿Qué propone? Vea, si me permiten. Todos tenemos nuestra zona, ¿sí o no? Pongamos unos límites, pueden ser los mismos departamentos. Nos respetamos todos, no nos pisamos las mangueras como dice el hombre. Y todos felices haciendo billetes, comiendo perdices, hermano. No. Esa vaina. A mí me suena justo. Como dice Lennon, give peace a chance, man. ¿No? Oye, hermano, Yes, sir. ¿será que nos conseguimos unas lonas, no? Lonas, ok. Para tapar el dinero, que no llame la Ok. atención. Yeah, man. Dale. ¡Amparito! Don Nacho. ¿Cómo está, guapa? Ay, muchas gracias. Qué dicha verlo por aquí tan pronto, ¿no? Muchas gracias. Oiga, dígame una cosa, ¿estará por acá el señor Leder? Ah, pues don Carlos se tuvo que marchar así como de urgencia. Don Pablo lo llamó. Así. Sí, se tuvo que ir para Nápoles. Bueno, de casualidad le dijo a qué iba. No. Espero que lo que pactamos hoy se cumpla como caballeros. Mira, Gustavo, no te preocupes por eso que vos estás hablando precisamente con caballeros. Ojalá yo pudiera decir lo mismo, porque tu primo es un atravesado, ¿viste? Por alguna razón es la cabeza del cartel de Medellín, ¿no? ¿Sabes qué? Las cosas no tienen por qué hacerse con tanta bulla. Entre más tranquilos estemos todos, mejor. Yo estoy de acuerdo. Perfecto. Una cosita. Nuestro contacto con ustedes va a ser aquí este bizcocho. Así que cualquier cosa aquí con la señorita. Mis datos por si cualquier cosa. Bien. Camina. Hasta luego, pues. A ver. ¿Qué hubo, Gustavo? Soy el varón. ¿Qué más, hombre, Nacho? Aquí Pablo me estuvo contando lo bien que te fue con el encarguito, hombre. Felicitaciones. Bueno, mi hermano, un trato es un trato, ¿o no? Oye, ¿estará por ahí el loco? Necesito hablar con él. Ya te lo paso. Gracias. ¿Qué dice, manito? ¿Cómo estamos? ¿Qué hubo, loco? ¿Cómo va todo, mi hermano? Ah, por aquí solucionando asuntos de última hora. Sí, algo así me enteré. Y dime una cosa. ¿Y esto que tuvieron reunión del cartel sin mí? No, hombre, no te preocupes. Asuntos menores. Bueno, ¿qué pasó? Por aquí estuvieron los de Cali, pues mandaron una emisaria. ¿Así? ¿Qué querían? Querían hablar del tema de las rutas, de los terrenos, de las zonas. Estuvo tranquilo, estuvo bien. Pues muy bien. Mejor no tener problemas con esos tipos, hermano. Y adivina... ¿A quién enviaron? ¿Quién era la emisaria? No, ni idea, hombre. A Caleñita, amiga tuya. Judy. Ojo.
debería para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.